Bien, chiquillos, hoy día voy a hablar un poquito de esta primera ley de Mendel, llamada ley de la segregación o monohibridismo, porque vamos a trabajar con una sola característica. Ya para todos aquellos que no pudieron estar en la clase, nosotros hablamos de varios términos que son fundamentales para desarrollar los ejercicios y también para poder comprender qué es lo que se nos está solicitando en cada caso. Lo primero, en cuanto a los conceptos que nosotros debemos tener muy claro, es que existen genes que van a ser dominantes y estos genes dominantes son aquellos que se van a expresar siempre por sobre los recesivos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de que un gen o una característica es dominante, nosotros vamos a escribir siempre con mayúscula. También tenemos los genes recesivos, que son aquellos que no se pueden expresar estando enfrente de un gen dominante, ¿ya? Por lo tanto, ellos se van a escribir con minúscula. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cada característica que nosotros estudiemos va a tener dos alelos. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a trabajar con dos letras. Cada una es un alelo y cada una ha sido aportada por un progenitor, es decir, esta fue aportada por el padre y el otro alelo fue aportado por la madre. Por eso siempre vamos a escribir dos letras para cada carácter, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener muy clarito. Luego, nosotros también vamos a trabajar con dos términos. El primer término que se ocupa es el genotipo. Y el genotipo nos hace referencia a los genes que están presentes, ¿ya? Entonces, en base a esto, cuando uno pregunta, explíqueme el genotipo, usted tiene que responder en base a tres tipos de genotipo que son los únicos posibles. El primer tipo de genotipo se llama homocigoto dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que para el carácter que nosotros estamos estudiando, cada alelo aportado por el padre y la madre es dominante. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a la forma de escritura, los genes dominantes son con mayúscula. Y homocigoto dominante viene de que homos son iguales, es decir, los dos alelos aportados por uno por la madre y el otro por el padre, son dominantes. Por lo tanto, la única forma de escribir es así. El segundo tipo de genotipo que podemos encontrar es el homocigoto recesivo. Y cuando estamos hablando de genes recesivos, la única manera en que un gen recesivo se puede expresar, o la única manera de escribir un gen o una característica recesivo, siempre va a ser con las dos minúsculas. No hay otra forma. Un gen recesivo no se expresa de ninguna otra forma, solo estando como homocigoto, ¿ya? Y finalmente, el heterocigoto, que es aquel que es híbrido. ¿Qué significa esto? Hetero, híbrido, distintos. Por lo tanto, eso quiere decir que uno de los progenitores aportó para esa característica un alelo dominante y que el otro padre aportó un alelo recesivo, ¿ya? Importante, cuando ustedes lean ejercicios en genética, les pueden hablar de homocigoto, pero también, como les había mencionado, les pueden hablar de especies puras. Puras porque no están mezcladas. Híbridas porque están mezcladas, ¿ya? Para tener también presente cuando ustedes lean, ¿cierto?, los ejercicios. Y el otro término que vamos a utilizar es el fenotipo. Cuando nosotros hablamos del fenotipo, estamos pidiendo la característica que se está expresando a partir del genotipo. Entonces, esta es la característica observable
a partir del genotipo. Es decir, si yo estoy estudiando color de pelo, el negro versus el rubio, eso es lo que yo tengo que escribir en el fenotipo. Toda la descendencia va a ser rubia, mitad de la descendencia va a ser rubia, la mitad va a tener pelo negro, etc. Eso es el fenotipo, la característica que yo estoy estudiando. ¿Ya? Esto es lo principal para poder desarrollar los ejercicios. Ustedes esta semana tenían que hacer una guía, ¿verdad? Que era bastante sencilla, era básicamente que lograran ustedes ir armando los genotipos, porque ya teniendo genotipos ustedes pueden hacer los tableros y después identificar la descendencia. Importante, cuando nosotros hablemos de la descendencia, vamos a tener los progenitores, ¿cierto? Voy a hacer acá un ejemplo, no estoy estudiando ninguna característica. Estos se llaman progenitores. Cuando usted desarrolla un ejercicio de genética, necesito que estén todos los pasos que yo voy a hacer ahora aquí. Tenemos esos progenitores. Esta ley de Mendel nos habla de la segregación, es decir, de los gametos. Entonces lo que yo hago primero es mostrar los gametos presentes de cada progenitor. ¿Ya? Generalmente uno los encierra en un circulito. Listo. Tenemos los gametos. Eso es lo primero. Luego nosotros vamos a calcular la F1. ¿Qué es lo que es? La F1 es la primera descendencia. Es la descendencia de estos progenitores. Entonces ahí aplicamos el tablerito de Punnett. Y acá es importante. Si usted sabe que este es el genotipo de la madre, por ejemplo, madre, y este es del padre, usted puede poner aquí madre, padre, y ahí uno sabe que usted los ordena. Entonces los de la madre eran estos dos y los del padre eran esos. Puede poner al padre allá y la madre acá, da exactamente lo mismo donde lo ponga, no hay un orden. ¿Por qué? Porque también dijimos que cuando nosotros vamos completando este tablerito, siempre la mayúscula o el gen dominante va primero. Por lo tanto, que esto esté acá o esto esté allá, da lo mismo porque va a quedar de esa forma. Acuérdense que cuando vamos llenando el tablero es cuadro a cuadro. Este con este con este, después este con este y ese con ese. Entonces cuando yo les pido a ustedes el genotipo, por ejemplo, de la descendencia en este caso, usted me tendría que poner que aquí son todos, si ustedes los miran, son todos heterocigotos. Por lo tanto, el genotipo acá es 100% heterocigoto. Es importante en este tipo de ejercicios, como tenemos el cuadrante dividido en 4, cada cuadrito vale un 25%. Entonces nosotros lo vamos a ir expresando en porcentaje. Y cuando yo les pido el fenotipo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Como siempre hay una mayúscula, el que se expresa solamente va a ser el gen dominante. No dijimos que estábamos estudiando, pero por ejemplo que haya sido el dominante el pelo negro, entonces aquí va a ser 100% pelo negro, por ejemplo.